Volvamos al pasaje que hemos leído de Deuteronomio 28. De este pasaje, de este capítulo, vamos a leer los primeros dos versículos, 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2. Y después saltamos al versículo 15. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Padre y nuestro Rey, una vez más estamos en este lugar, convocados por tu Espíritu Santo, para escuchar tu voz a través de la republicación de tu palabra. Y te damos gracias porque no estamos solos como a la aventura, sino que tenemos la promesa, la presencia y dirección efectiva de tu Espíritu Santo, quien nos llevará a todo entendimiento de tu voluntad, para que vivamos tus bendiciones y no las maldiciones. En Jesús oramos. Amén. Amén. Pues continuamos con nuestro tema. Recordarán, hemos concluido la exposición de los 10 mandamientos. Y después de haber escudriñado estos mandamientos, hemos caído a la cuenta que es extremadamente difícil, si no es que a decir verdad, imposible de poderlos cumplir. Pero eso no nos libra del deber de cumplir con la ley de Dios, porque Él en el día del juicio nos preguntará: si cumplimos con el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cualquier objeto, cualquier persona, cualquier cosa que pongamos nosotros en primer lugar antes que Dios, este es un ídolo, este es un falso Dios, y ya quebrantamos el primer mandamiento. Y así podríamos ir con cada uno de estos mandamientos. Y el quebrantamiento de la ley de Dios es considerada como pecado. Ustedes recordarán, hace 8 días leíamos el versículo de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. Toda infracción de la ley es pecado. Y mencionábamos que los pecados no solo son las inmoralidades, como no fumar o fumar, robar, adulterar, etc. Decir maldiciones son pecados, son inmoralidades. Pero el pecado no se reduce a eso. Decíamos que toda ley que nosotros quebrantamos es pecado. Y ahí nos quedamos para ampliar la explicación. Quiero volverles a leer el catecismo para que retomemos el punto donde nos quedamos hace 8 días. ¿Qué es lo que cada pecado merece a la vista de Dios? La respuesta es: cada pecado, aún el más pequeño, siendo contra la soberanía, bondad y santidad de Dios y contra su justa ley, merece su ira y maldición, tanto en esta vida como en la venidera. Y nada puede expiarlo sino la sangre de Cristo. Existe entre la popularidad los términos buena suerte y mala suerte. Y decimos que este es un producto, una resaca de la cultura griega, donde abandonamos nuestras vidas a la diosa Tike,
la diosa de la fortuna, donde la Anahke es una ciega que no ve por dónde nos dirige, y entonces convertimos el destino en un fatalismo. Esa es la creencia popular de la gente, y por eso cree en la buena suerte o cree en la mala suerte. No existe tal. No existe mala suerte, no existe buena suerte. Solo existen dos cosas dadas por la ley de Dios: o la bendición o la maldición. Cumplir con la voluntad de Dios nos traerá bendición. Abandonar la voluntad de Dios, bendito si haces la voluntad de Dios. Si no haces la voluntad, ay, sí, pero me lo dijeron muy quedito. No, es la verdad. Maldito todo aquel que no cumpliere con estas palabras de la ley de Dios. Así de sencillo. No hay vuelta de hoja. No hay con Dios términos medios. Entonces, el pecado nos conduce a la maldición de Dios. No esperemos bendición cuando estamos desobedeciendo a Dios. Imposible. ¿Sí? Imposible. Si usted tiene hipertensión, hermanos, ay, perdón, es que no lo pude apagar, hermanos. Si usted tiene hipertensión y tiene prohibido tomar la sal, echarle masa, es más, se la quitan definitivamente. Usted agarra su plato y dice: en el nombre de Dios. No, hermano, ¿sí? No es posible. Imposible eso contra Dios, hermano, ¿sí? Entonces, toda desobediencia nos conduce a la maldición de Dios. Nosotros mismos nos exponemos precisamente cuando quebrantamos esa ley. ¿Por qué el pecado nos conduce a la maldición de Dios? Porque el pecado va contra la soberanía de Dios. El pecado va contra la gracia soberana de Dios, y el pecado va contra la justa y santa ley de Dios. Eso es lo que dice nuestro catecismo. Eso es lo que acabamos de leer. El pecado menoscaba la soberanía de Dios, hermanos. Y nadie puede ser librado. Aquel que ose, ¿sí?, atentar contra la soberanía de Dios. La soberanía de Dios nos es presentada en las Escrituras en un tono muy enfático. En la Escritura, Dios se presenta como el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por tanto, dueño del universo. Asimismo, la Escritura manifiesta, ¿sí?, que la voluntad de Dios es la causa de todas las cosas en la tierra. Como creador, a Dios le pertenecen los cielos y la tierra y todo lo que ello contiene. Ser el creador reviste a Dios de toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Fue la misma autoridad que reclamó nuestro Señor Jesucristo antes de su ascensión, cuando reunió a sus discípulos. Dijo: toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Dios gobierna como rey, en el sentido más absoluto de la palabra. Y todo cuanto existe depende de Él, y todas las cosas le sirven a Él. Algunos de nosotros dirán: eso es misticismo, porque yo no he visto a Dios reinar. Yo no he visto a Cristo gobernar. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay todo esto? Es que, hermanos, el mismo pecado nos mantiene ciegos o nubilados para ver la justicia de Dios. Si hemos quebrantado la ley de la economía, hemos sobregirado las tarjetas, pues vamos a sufrir las consecuencias. ¿Dios fue culpable de eso? No, usted, que no supo administrar sus bendiciones. Y entonces, ¿qué viene?
el castigo por el quebrantamiento de esa ley. No se puede quebrantar esa ley. Usted no puede gastar más de lo que recibe. Si usted lo hace, ya saben cómo los corretean, ya saben cómo los persiguen, y son implacables, hermanos, los del banco, ¿sí? Y no se diga si usted cae con American Express. Miren, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, si alguien nos ayuda a leerlo. El primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dios sigue siendo el soberano. Nosotros somos inquilinos en el planeta Tierra. Y un día nos va a demandar cuenta. ¿Qué se quiere decir con la expresión la soberanía de Dios? Hablar de la soberanía de Dios es hablar de la supremacía divina. Decir que Dios es soberano es declarar que Él hace todo conforme a su voluntad, de modo que nadie puede en su mano decirle, ¿qué haces? Nadie puede decirle a la mano de Dios, ¿qué cosa haces? ¿Sí? A nosotros nos parece que Dios está pasivo. A nosotros nos parece que no opera en los corazones de los perversos. ¿Qué sabe usted de su conciencia? ¿Qué sabe usted de sus noches de terror? ¿Qué sabe usted de sus noches de pánico? Eso no lo ve usted, eso no lo veo yo, pero es Dios ahí taladrando en su corazón. No hay paz, dice el profeta, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. ¿Sí? Entonces se acuestan, pero están buscando por todos lados a ver dónde les va a llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente no se puede quebrantar la ley de Dios. Todo pecado atenta contra la soberanía de Dios. Y Él dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que segará. Daniel 4:35, si nos ayudan, por favor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le puede impedir a Dios que haga esto? Inténtelo, inténtelo. Dios, como soberano, ha expresado su voluntad en su ley, de modo que toda transgresión de las leyes impuestas por Dios es un pecado de insubordinación contra la soberanía de Dios. Pregúntenles a los militares lo que esto significa, insubordinación, y las consecuencias. Si eso ocurre aquí en lo terrenal, ahora imagínese una insubordinación contra Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay evidencias históricas de emperadores, ¿sí?, que persiguieron acremente a la iglesia, pero sus últimos segundos de vida, sus últimos minutos de vida fueron terribles, hermanos, fueron de angustias terribles. Hay de quien se dice que una vez, ya estando en la agonía, dijo, venciste al fin, oh Galileo. ¿Sí? Donde hay pecado, no hay bendición. Usted no puede reclamar bendición donde hay pecado. Dios no es la culpa, Dios no es culpable de que no haya bendición en su hogar. Es el pecado que habita en medio de su corazón, es el pecado que habita en medio de su familia, es el pecado que habita en medio de su negocio, en medio de su trabajo. Y donde hay pecado no puede haber bendición, y donde no hay bendición hay maldición. Estos son los frutos del pecado. Que nadie le eche entonces la culpa a Dios de la situación actual de la crisis mundial.
es el hombre mismo, ¿sí?, que ha generado esto. Cuando nosotros pecamos, hermanos, también estamos desdeñando la gracia de Dios. Déjenme comienzo con un ejemplo sencillo. Los hijos, cuando están en edad de dependencia de los papás, la mamá, quiero creer que así es, puntual a su hora, le da su comida. Porque las mamás no se retrasan para dar de comer, ¿verdad, hijos? No, ¿verdad? Que son bien puntualitas como relojito, ¿verdad? Les dan desayuno, comida y cena, ¿sí? El papá, la colegiatura, los libros, los tenis Nike, porque el niño quiere Nike, ¿verdad? Ah, no, Nike. No, los zapatos, etcétera, y todo eso. Bueno, todas esas son, ¿sí?, bondades de los padres. Y luego que el papá le diga, hijo, ayúdame en esto, no quiero. Ese es un ejemplo de la vida cotidiana. Hermanos, usted respira. Intente respirar. Quédese sin, tápese la nariz y la boca. Tápese, hágalo. A ver cuánto dura. ¿Sí? A ver cuánto dura. Se dice entre los médicos, hermanos, por ejemplo, entre los adictos al cigarro, ¿sí?, uno de los problemas es el enfisema, ¿sí?, cuando se les endurece la capa que cubre los pulmones, ¿sí?, es como un cristal duro. Sus pulmones siguen haciendo esto, pero al estar oprimidos por el endurecimiento de la capa que cubre entonces no deja que se expandan los pulmones. Entonces el fumador respira sin respirar. Entonces, ¿pueden imaginarse lo que eso signifique? Que quiera respirar y no pueda, ¿sí? Eso es entonces tremendo, hermanos, cuando nosotros rompemos las leyes de Dios, cuando no usamos la respiración para lo que el Señor nos da, nuestro cuerpo para lo que el Señor nos da. Él nos dio estas manos para trabajar. Él nos dio estas manos para ayudar a nuestro prójimo. Él nos dio estas manos para acariciar a los que amamos. Pero si en lugar de usar estas manos para acariciar a mi hijo, lo uso para romperle la nariz, si en lugar de usar estas manos para trabajar y ganar mi pan honradamente, lo uso para despojar a mi prójimo de sus pertenencias, entonces estoy mal usando el cuerpo que Dios me dio. Eso es pecado. Eso es desdeñar su gracia. En la Escritura, la gracia significa un favor o una buena voluntad de Dios. La idea fundamental es que las bendiciones concedidas por Dios de ninguna manera es consideración a algún mérito o algún derecho obtenido por el hombre. La gracia simplemente es un favor no merecido. De manera que la enseñanza de la Escritura es que, en su gracia, Dios distribuye sus bendiciones a los hombres de manera gratuita y soberana, y no en consideración hacia algún mérito inherente de los hombres. Que los hombres deben todas las bendiciones de la vida a un Dios benevolente, paciente y magnánimo, debe quedar claro en cada uno de nosotros. Pero en cambio, el hombre que en su ingratitud no reconoce que todo cuanto es y tiene es solo y únicamente por la soberana gracia de Dios, sufrirá entonces la culpa de su propio pecado. Veamos unos cuantos ejemplos. Deuteronomio 32:6, los músicos. Deuteronomio 32:6. ¿Qué instrumento toca, hermana? Pero la esperamos en la academia. No, si está abierta la puerta. ¿Sí? Aquí está el director, luego le conseguimos carta de recomendación. ¿Sí? A ver si, por favor, Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te creó? Él te hizo y estableció. Pueblo, dice que loco e ignorante. Piensas que todo lo que tienes te
te lo mereces y todavía hasta te quedan a deber. Todo es por la gracia de Dios. Aquí de este lado, Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Isaías 1, versículos 2 y 3, por favor. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjense nada más. ¿Sí? Crié hijos, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Todo lo tienen de Dios, ¿sí? Y todavía se rebelan contra Él. Dios dice, haz esto, pero yo hago lo que yo quiero, ¿sí? ¿No? Ahora vean con qué los compara, o mejor dicho, perdón, con qué nos compara. El buey conoce a su dueño. Nosotros no reconocemos a Dios como nuestro dueño, entonces somos peor que bueyes. Porque el buey sí reconoce a su dueño. Así que usted ni se atreva a decir, sí, soy un buey. No, porque el buey sí hace lo que Dios, para lo que Dios lo creó. Muchos de nosotros no lo hacen. Entonces es peor que eso. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. ¿Sabe quién le da de comer? El perrito, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos no? ¿Por qué es perro? ¿Por qué es animal? ¡Pum! Sáquese y le da su patada. Ahí va el perrito chillando. Y al rato lo ve o la ve. ¿Qué hace el perrito? Mueve la colita, ¿verdad? Vean la fidelidad de un animal. Pero los hombres no son así. Peor que animales, ¿sí? Israel, dice el Señor, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces el pecado es despreciar la gracia de Dios, despreciar lo que Él nos da. Te has quedado corto, Señor, ¿sí? Porque yo te pedí un Ferrari y apenas me diste un bolcho. Bueno, los bolchos ya son clásicos, ¿no? Etcétera. Salmo 32:9, por favor. Que han de ser sujetados con cabestro y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Fíjense bien, qué fuerte es la palabra de Dios. Y bueno, les cuento aquí entre nos las debilidades. Pensar que hace algunos años el consistorio, no este, porque este se porta muy bien, hermanos, ¿sí? No fue este consistorio, precisamente me llamó así al oscurito, me llamó aparte y me dijo, pastor, ¿no le puede usted bajar el volumen a su palabra? Es usted muy ofensivo en sus sermones. Yo les contesté al consistorio, ¿les he dicho alguna grosería? No, pero les dice burros. Bueno, les he dicho, no, pero les dice mulas. Hermano, yo solo he leído la escritura. No seas como el caballo, no seas como el mulo, que si no es con el cabestro, no se detienen. Entonces Dios necesita ponernos eso para poderle obedecer. ¿Tenemos que llegar a eso, hermanos? No, a eso nos está comparando la Escritura, ¿sí? Entonces cuando nosotros desobedecemos a Dios, caemos, entonces somos peor que todo eso. Por eso podemos afirmar que el pecado nos conduce a la maldición de Dios, porque menoscabamos la soberanía de Dios y porque desdeñamos su gracia, su amor y su bondad. Pero hay otra cosa más, todavía terrible, hermanos. Nuestro pecado, nuestras recidivas de pecado, nos hacen odiar la ley de Dios. Solo vemos prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones. ¡Qué Dios tan terrible eres! Solo sabes prohibir. No entendemos que la ley es libertad. No entendemos que la ley es vida. No entendemos que la ley es justicia. ¿O no eso fue lo que magistralmente expusieron nuestros hermanos, los abogados, en las tres caras de la ley? Nos llevaron a las Escrituras a hacer entender lo que eso significa, la ley. Pero es el pecado, hermanos, el que nos hace odiar la ley.
El pecado nos hace odiar toda prohibición, todo lo que sea contra lo que nosotros creemos y queremos, lo odiamos. Pero Dios sigue siendo rey. Dios sigue siendo Dios. Dios, como soberano, ha establecido leyes que rigen el universo. El universo no se maneja solo. Y esto incluye también el hombre. La ley es la expresión de la voluntad de Dios. Con la ley Dios dice, esto es lo que yo quiero. Con la ley Dios está diciendo, esto es lo que quiero, esto es lo que debes de hacer. Solo unos ejemplos, hermanos, porque podríamos ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Voy a tomar solo Job, por ejemplo. Job 26:10, allá atrás el que se está durmiendo, hasta allá atrás, por favor, a mi derecha, Job 26:10. Fuerte, hermana, porque no lo escucharon acá adelante. ¿Sí lo escucharon? Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Gracias. Job 26:10. Puso límite a la superficie de las aguas. Los mares tienen una ley cósmica. Hasta el fin de la luz y las tinieblas. Todo está bajo la ley de Dios. Ahora este mismo libro, pero el capítulo 28, versículo 26. Cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Dios le dio ley a la lluvia. Puede parecer de risa, hermanos, pero díganme, ¿cuándo han visto llover de abajo para arriba? ¿No? ¿O cuándo han escuchado al gallo cacarear? ¿Han escuchado alguna vez al gallo cacarear? Sí, hacer el gallo. Pero hay algunos hombres que se andan medio cacareando, ¿verdad? Entonces, vean, hermanos, Dios ha establecido sus leyes, ¿sí? Y el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Jeremías 31, versículos 35 y 36. Jeremías 31. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que agita el mar y braman sus olas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si llegaran a faltar estas leyes delante de mí, dice Jehová, también faltaría la descendencia de Israel y dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. Gracias. Si llegaren a faltar estas leyes, ¿sí? Vean ustedes, entonces, no puede, las leyes son inquebrantables, Dios las ha puesto ahí, ¿sí? Y si usted quebranta las leyes, sencillamente va a sufrir las consecuencias, pero no le eche la culpa a Dios, es su testarudez. A este orden específico, regularmente cohesionado, se le conoce como esferas ley, conjunto de leyes agrupadas, leyes bióticas para la vida, leyes jurídicas para la ley, para la repetición, ¿no? La ley jurídica, ¿sí? No todas las leyes son de la misma naturaleza. Las leyes de la lógica son diferentes de las leyes de la jurisprudencia. Una ley de la estética no puede ser comparada con la ley del metabolismo o de la reproducción. Ahora bien, todas las leyes de un solo tipo, de un orden específico, tomadas en su conjunto, forman una esfera ley. El mundo se llama cosmos, no caos, cosmos. Y cosmos significa, de ahí viene la palabra cosmético, ¿sí? Bonito, arreglado, bello, ¿sí? Bello. Entonces, el cosmos está realmente, bellamente estructurado por Dios. El orden ley cósmico no es un fárrago de leyes,
separadas e inconexas, sino que existe una sucesión de esferas ley de distintas clases. Así, por ejemplo, hay leyes matemáticas. Ustedes saben, las propiedades de la aritmética, la propiedad conmutativa, la propiedad etcétera y etcétera. Leyes de los movimientos. Hay leyes bióticas. Ahí están, ¿sí? Las leyes bióticas. Leyes estéticas. Dios no nos quiere feos, ¿sí? Si nos quisiera feos, a lo mejor nos hubiera hecho hipopótamos. No, también tan bonitos estos. Porque todo lo que Dios creó dice que es bueno y en gran manera. El orden ley cósmico no está sujeto a las arbitrariedades humanas, sino que está determinado por Dios, quien desde el principio sujetó a la totalidad de su creación bajo sus leyes. Este orden ley cósmico no ha sido inventado por la ciencia. Más bien, la ciencia la ha descubierto sistemáticamente, que es otra cosa. Las leyes existen para ser obedecidas. Y todas las criaturas están sujetas a ellas y están bajo su control. Nadie puede impunemente quebrantar una ley que no sufra sus consecuencias. La más socorrida, las leyes bióticas. ¿Sí? Las leyes bióticas que tienen que ver ¿qué? Con la vida. ¿Sí? Desde niños, mire, si el joven no come verduras, es que porque la mamá no le enseñó desde niñito. Si el joven no toma agua limpia, pura, solo Droga-Cola, solo Persicola, solo toda agüita pintada, es porque la mamá nunca le dio agua a su niño. Ella es una asesina. Sí, sí, porque el mandamiento dice no matarás, y tú estás matando a tu hijo, tú estás matando a tu hija, con la comida desequilibrada que le das, con la comida que le quitas, etcétera. Pero no le eche la culpa a Dios. Discúlpenme, hermanos, yo no conozco sus vidas personales, pero el gran coco de los médicos es los diabéticos. Lo que más teme un médico es tratar a un diabético, porque son desobedientes hasta la pared de enfrente. No coma 1 kilo de tortillas, ya están, órale, y otro taco, y otro taco. Fuera grasas, fuera carbohidratos. Ya está la desobediencia. Y luego llegan, hermanos, lo que menos quieren tratar es un diabético. Porque cuando un diabético cae en coma es por desobediencia. ¿Sí? Porque dijeron, no tome refrescos. Lo primero que hace. El que tiene gastritis, no comas chile. Ya está con hasta su combinado, ¿no? De habanero, de árbol. ¿Y de qué más, hermano? Ya ni conozco. ¿Sí? ¿Perdón? ¿De qué? Campechano. Morita, campechano, etcétera. Eso, estamos rompiendo una ley biótica, hermanos. ¿Sí? Entonces, todo quebranto de la ley, hermanos, es pecado. No le echemos entonces la culpa a Dios. Y Dios, entonces, la desobediencia a estas leyes nos va a cobrar la factura. Decíamos, las leyes existen para ser obedecidas. Y todas las criaturas están sujetas a ellas o bajo su control. Por ejemplo, una piedra está sujeta a la ley de la gravedad. O también un animal, el cual está sujeto a las leyes bióticas del metabolismo y de la reproducción. Además de estar sujeto a las leyes psíquicas del sentimiento, el hombre también está sujeto a varias leyes. Por ejemplo, del pensamiento, de la historia, de la lengua, etc. Entonces hay un sinfín de leyes. Ahí están, hermanos. Y están para ser obedecidas. La esfera numérica, la esfera espacial, la esfera kinemática del movimiento, la esfera física, la esfera biótica, la esfera psíquica, la esfera analítica, la esfera histórica. Esas son las respuestas que deben dar nuestros hermanos. El historiador
Debe descubrir esas leyes y traerlas desde la perspectiva de las Escrituras y enseñárnoslas a nosotros. Tenemos así la lingüística, la esfera social, el ejemplo que siempre pongo. Pues ni modos, hermanos, ¿sí? Ni modos. Recuerdo cuando estaba en otra de las iglesias donde estábamos y le decía a mi esposa, creo que este es mi último sermón, mi vida, así que ya voy preparando las maletas porque hoy sí me corren. Porque siempre traía esto entonces a colación. La forma de vestirse, hermanos. 3 leyes rompemos así de cuajo, ¿sí? La esfera social. Usted representa una institución, una iglesia, una familia. Y si usted se viste como el pordiosero de afuera, avergüenza a la institución y avergüenza a su familia. La forma de vestir también implica otra esfera, la esfera estética. Que haya armonía entre su saco, su pantalón, sus calcetines. Yo preguntaba, ¿por qué le dicen a este señor Archie si se llama Leonardo? Porque un día enseñó sus calcetines, ¿sí? Parecían caramelos salvavidas, rojo, verde, azul, morado, etc. Pues hay que tener sensibilidad estética, hermanos. Y Dios ha establecido leyes para la estética, ¿sí? No agarre simple, no sé si existe colorete violeta y pum, se ponga usted toda morada. Van a decir que le pegó su esposo, ¿sí? Entonces, ven, no es nada más de ponerse plastas y plastas de maquillaje. También necesita un arte, hermanos. Pero hay una tercera esfera que no podemos ignorar. Estoy poniendo un ejemplo, hermanos, no son los únicos, ¿sí? La esfera ética, ¿sí? O lo que la Biblia llama santidad, ¿sí? La ropa es ¿para qué? Para cubrir, no para enseñar. Vestidos translúcidos, no se necesita radiografía. Pantalones tan pegados que además también irrumpen en la esfera biótica, ¿sí? Porque estos provocan enfermedades, ¿sí? Luego tienen que usar ese de las niñas bien, ¿sí? Entonces vean, es un quebrantamiento de leyes, hermanos, por donde quiera, y eso no lo vemos. Todo eso, hermanos, todo eso también, entonces, cuando quebrantamos una ley, todo esto es entonces, viene a ser un pecado. Concluyamos con esto. Retomemos el pasaje que leímos hace 8 días. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? No importa que usted no fume, ¿sí? Pero si no cuida las demás leyes de Dios, está quebrantando una ley y por tanto está en pecado. El quebrantamiento de cualquiera de estas leyes de Dios, Él las considera pecado. Y la paga del pecado es muerte. Alguien dirá, por ejemplo, yo quiero imaginarme, esa es solo mi imaginación, hermano. Adán y Eva estaban advertidos. De todo árbol podrás comer menos de esto, porque el día que de él comieres, de cierto, ya llegaron por lo menos a ese versículo, hermano. Vamos progresando. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Coge el fruto Eva, se lo come, jejele, no me pasó nada, ni me morí. Le convida al goloso de Adán, porque no me digan que no podía decir que no. Ahí está, pues órale, también le entra, ¿no? Y jejeje, ni me pasó nada, ¿no? ¿Han visto, por ejemplo, aquellos que luego les cortan la pierna y todavía tienen la sensación de que tienen la pierna, ¿no? Hasta que se ve, ¿verdad? Entonces ellos pensaron, no, pues no ha pasado nada. No, miren, hermanos. La esfera ética. El momento nuclear, el momento que distingue de todas las demás esferas de la esfera ética es la confianza. Eso es lo que une al marido y a la mujer. Esa es la confianza que une al padre y al hijo. Esa es la confianza que nos une entre familiares. Pero una vez rota esa confianza, hay pecado. Y la paga del pecado es muerte.
en un matrimonio, en una infidelidad, se rompió la confianza. El amor se murió. Ejemplo, alguien de cáncer. Tienes cáncer, ¡pum!, cayó muerto. ¿Ya? ¿Así es? No. Va a morir. ¿Pero qué? Su fin se acerca lenta pero inexorablemente. Eso sucede cuando rompemos esferas. Que no es lo mismo que te den un balazo aquí y pum, ahí, que cuando rompes otra esfera. ¿Sí? Una esfera física, una esfera biológica, de inmediato se nota. Pero en esa esfera la muerte es lenta. Cualquiera de los dos que haya fallado. Falló el marido. El domingo la mujer se prepara, se pone bonita, etc. Pues ¿a dónde vas? ¿Por qué te vistes así? Sí, sí, claro, el león cree que todos son de su condición. Se ha roto la confianza. ¿Sí? Entonces el amor se empieza a morir y de ahí al divorcio no hay más que un tris. Pero podríamos citar, hermanos, la esfera jurídica, la esfera económica, la esfera social. No es el propósito en esta ocasión. Quizá en otro tiempo lo haremos, esfera por esfera, y verán ustedes con qué facilidad quebrantamos las leyes de Dios. No se puede quebrantar impunemente las leyes de Dios sin sufrir las consecuencias. Pero ¿cómo termina nuestro catecismo? Dice, y no puede ser expiado más que por la sangre de Cristo. ¿Se imaginan lo aterrado que ha de haber estado David cuando le fue a denunciar su pecado con Betsabé? ¿Sí? Pero de inmediato, ¿qué le dice Natán a David? Todavía no llega en esa página, ya sabía. ¿Qué le dice? Tu pecado ha sido remitido. Ven, hermanos, hemos quedado expuestos, hemos sido exhibidos, que somos unos miserables quebrantadores de la ley de Dios, que no podemos cumplir su voluntad. Pero Dios en su misericordia ha hecho que Jesucristo pague tu pecado, mi pecado, el pecado de todos nosotros fue llevado sobre de Él, y Él murió en la cruz por tu culpa y por mi culpa. Y no podremos, hermanos, librarnos de esa terrible maldición del pecado si no acudimos a Jesucristo, si no aceptamos esa expiación que nuestro Señor hizo Él por nosotros. Juan dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí está la solución, hermanos. La sangre de Jesucristo. El apóstol Pedro también nos recuerda, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está, hermanos, nuestra esperanza en Jesús. Tenemos que reconocer delante de Dios, uno, que le hemos fallado. Confiéselo. No sea cínico, no seamos cínicos, como el burro, como el mulo, como el asno, como el buey. Reconozcamos cómo le hemos fallado a Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados. Y arrepentirse significa darle la vuelta, abandonarlos, dejarlos. Acudamos a Jesús, que es Él pagó nuestras deudas, y creamos en esa promesa. Y vivamos siempre a la luz de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, hemos sido exhibidos por tu palabra y por tu espíritu. De cuán frágiles somos, Señor, para poder cumplir con tu voluntad. Perdónanos, Señor.
Porque no solamente te hemos ofendido a ti, hemos ofendido a nuestros prójimos, hemos ofendido a nuestros padres, hemos ofendido a las personas que amamos, hemos ofendido a nuestro prójimo. Señor, ten compasión de nosotros, porque nos has puesto a cuidar esta tierra, a cultivar esta tierra, y hemos sido remisos en nuestra tarea. Hemos dejado que otros hagan la tarea, que otros la exploten inmisericordiamente, porque los cristianos no hemos hecho nada, Señor. Perdónanos. Señor, sabemos que por nuestro pecado merecemos tu ira y tu maldición y la condenación eterna, pero nos acogemos a ti, a tu amor, a tu misericordia y a tu gracia. Y Señor, queremos, Señor, aceptar ese regalo de vida que nos das en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aceptar, Señor, esa expiación que tú nos das por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos, Señor, ser verdaderamente hijos tuyos, que no deseen otra cosa que hacer su voluntad, que cumplir tus leyes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.